en la consideración del repaso de Escuela Dominical 2018 y que todo sea para honra y gloria de su nombre y bendición de nuestras almas. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nos ponemos en tus manos, rogando la asistencia de tu Espíritu para que sea con nosotros y en nosotros y nos recuerde de todas las cosas y nos guíe a toda verdad, y tu palabra, tu enseñanza, sea aplicada por tu mismo Espíritu en nuestros corazones y seamos bendecidos y edificados en ti, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice nuestras vidas y ayúdanos, Señor, para honra y gloria tuya. Amén. Tomen asiento, hermanos amados. El asunto que vamos a considerar el día de hoy, con la ayuda del Señor, es un repaso de la Escuela Dominical 2018. Antes de hacer la consideración del pasaje, hermanos, así como está en su lugar, vamos a hacer una sencilla oración. El día de ayer partió a las mansiones celestes nuestro hermano Alejandro Mina Valdés. Si ustedes llegaron a ver por la página de Isigar las escuelas dominicales allá en Portales, el hermano Alejandro Mina era uno de los dos hermanos que domingo tras domingo exponía la escuela dominical con nuestro hermano Arturo Avilés. El día de ayer, por la mañana, transcurso de la mañana, un infarto al miocardio cortó su vida de esta tierra, pero hizo posible su llegada a las mansiones celestes con Cristo Jesús, nuestro Salvador. No, obviamente se esperaba. Justo el día de ayer comentábamos que era el aniversario de su boda. El día de ayer era el aniversario de su boda y pues preparando lo conducente para lo correspondiente, porque el día de ayer era la comida de la familia pastoral allí en Portales y se le había preparado a los hermanos pues un pastel muy especial con motivo de su aniversario de boda. Sin embargo, pues el hermano, aunque esto resulte quizá un poquito paradójico, difícil de asimilarlo, pues pasó un mejor momento, el momento que todos anhelamos y deseamos, el llegar a la presencia del Señor, el alcanzar la victoria plena en Cristo Jesús, pasar lista de presentes y escuchar del Señor esas palabras que todos anhelamos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nuestro hermano Alejandro Mina Valdés ha pasado lista de presentes, su esposa, nuestra hermana Aida Cetina, sus hijos Aleida y Alejandro, pues deseamos con todo nuestro corazón que el Señor los asista, les fortalezca, porque como leíamos hace un momento en el Salmo 145, el Señor es el que sostiene al huérfano y a la viuda. Salmo 146, versículo 9. Al huérfano y a la viuda sostiene el Señor, porque Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Yo les pido que incline su rostro y pidámosle al Señor que Él fortalezca a la familia. Padre, en este momento, antes de iniciar la consideración de la escuela dominical, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, el eterno Consolador, conforte y fortalezca el corazón de nuestra hermana Aida, de Aleida y de Alejandro, y de cada uno de los miembros de la familia Mina Cetina. Te rogamos, Señor, que tú les bendigas, que tú seas con ellos y que tú, Señor Jesús, les des nuevas fuerzas para seguir adelante. Gracias por la vida de tu siervo, nuestro hermano Alejandro.
quien siempre estuvo dispuesto, Señor, para colaborar, para participar y servirte, Señor, en el santo ministerio. Gracias, porque ahora él pasa lista de presente delante de ti, Señor, y su anhelo de ver tu rostro, de glorificar tu nombre en tu misma presencia, ese anhelo ha sido cumplido. Por ello a ti nuestra gratitud, pero también nuestra súplica por la familia. Gracias, Cristo Jesús. A ti la gloria para siempre, eterno Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio 32, del 1 al 4. Deuteronomio 32, del 1 al 4. Vamos a hacer la lectura de estos 4 versículos para la honra y gloria del Señor. Cuando encuentre el pasaje, se pone en pie, alaba y glorifica al Señor. El Señor está con nosotros, aleluya. Así dice la palabra de Dios. Vamos a leer el último versículo del capítulo 31, 30 y 32 del 1 al 4. Así dice la palabra de Dios. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Versículo 4, muy hermoso, describe la naturaleza y virtudes del Señor nuestro, de Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Gloria al Señor. Y Él es el que nos instruye y nos enseña sus verdades eternas y nos muestra el camino por donde debemos andar. Y su enseñanza, como dice el pasaje que leímos, es como las gotas sobre la hierba, es como el rocío sobre los campos, es como la llovizna sobre la grama y es como la lluvia sobre la tierra. Si nosotros consideramos estas 4, llamémosle así, figuras, hermanos, primero es el rocío, después son gotas, después es llovizna y después es una lluvia, porque la enseñanza de Dios siempre es creciente, siempre va de aumento en aumento, en la medida en que usted y yo disponemos nuestro corazón y nuestra vida para aprender más y más de Dios. Y más de Dios aprenderemos en la medida en que estemos dispuestos a escudriñar más y más su bendita palabra. Quiero, hermanos, dejar en su corazón los 7 aspectos que como tópicos generales hemos tratado durante este año. En primer lugar, tenemos un asunto que es conoce, ¿qué cosa? Conoce tu Biblia. Después hay otro que es apologética. Hay otro que es evangelismo. Voy a abreviar por cuestión de espacio. Hay otro asunto que tiene que ver con la iglesia, otro que tiene que ver con nuestra devoción, otro que tiene que ver con doctrina
y el último que tiene que ver con, valga la redundancia, consejería. Sí. En cada uno de estos asuntos abordamos diversos temas de escuela dominical. En relación a Conoce tu Biblia, durante este año 2018, hermanos, estudiamos el segundo libro de Reyes. ¿Y después qué sigue? Me lo dijeron hace 8 días. ¿Qué sigue? Primero y segundo de Crónicas, después Esdras, luego Esther, Job, Salmos y Proverbios. Quiere decir que durante este año 2018, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros de la Biblia estuvimos considerando y debimos haber estudiado. No se trata en este momento, hermanos, gracias, considerar cada uno de estos libros en este momento. Si los vimos durante todo el año, sería imposible materialmente que los tratáramos incluso de sintetizar en esta mañana. Pero si vamos a hacer un repaso de lo que vimos durante los domingos de 2018 en las escuelas dominicales, en cuanto a este asunto, Conoce tu Biblia, ¿qué es lo que podríamos nosotros concluir como enseñanza general de este asunto en relación con estos libros? ¿Qué enseñanzas podríamos nosotros haber recibido, haber tenido como secundarios, intermedios, jóvenes, varones, mujeres, como iglesia? ¿Hay algún libro en particular que usted estudió y que quedó grabado en su corazón? ¿Hay algún pasaje? ¿Hay alguna historia? ¿Hay algún texto? ¿Hay alguna palabra que el Señor grabó en su corazón? ¿Los escucho? Job, para nuestro hermano Bruno, por ejemplo, Job, de Job, ¿qué en particular, hermano Bruno? Son varios aspectos, su paciencia, me llama mucho la atención también cuando no quiere discutir con Dios, sino que quiere reclamarle. Entonces son dos puntos que me llaman a mí la atención, que es su paciencia. Y además de la paciencia en el caso de Job, ¿qué otro aspecto fundamental? ¿Perdón? La confianza en Dios dicha en 2 letras, fe. Paciencia y fe del patriarca Job, ¿sí? Esas son las cosas sobre las cuales quiero enfatizar en este repaso que haremos, ¿sí? Para mi hermano Bruno, por ejemplo, en el caso de Job, fue la paciencia y la fe, ¿sí? Bueno, quiero entender que si eso para nuestro hermano Bruno fue algo especial, entonces él debe pedirle al Señor que lo ayude a ser paciente, como el paciente Job. Y aquí está el termómetro de la paciencia de mi hermano Bruno, su esposa, nuestra hermana Tere. Porque si alguien nos conoce, pues es la esposa, es el esposo, son los hijos, y ellos saben realmente si somos pacientes o no. Por otro lado, si esto para el hermano Bruno fue algo significativo en las lecturas bíblicas que hicimos en este año, entonces también pedirle al Señor
aumenta mi fe, como la fe de Job. Y como señalaba nuestro hermano José Luis, esa fe, sobre todo en la adversidad, es allí donde realmente se prueba nuestra fe. Es en la adversidad donde nosotros podemos crecer en fe. Pero lo que menos nos gusta son los problemas. Lo que menos nos gusta son las circunstancias adversas, las luchas, las enfermedades, las pruebas. Pero es ahí justamente donde Dios prueba nuestra fe. Y si nosotros asumimos la línea de fe de Job, entonces también podríamos llegar a decir, recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En esa declaración, en esa fe, podemos hacer también una declaración como el patriarca Job. Aunque me muera, en Dios confiaré, porque yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi carne, esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Todos los días de mi edad esperaré, dijo Job, hasta que venga mi liberación. Entonces, cuando yo despierte y contemple tu rostro, tendrás gozo de la hechura de tus manos. Eso es en relación con Job. Bien. ¿Hay algún otro de ustedes que algún libro le haya parecido y que haya tocado su corazón y que Dios le haya hablado y que le haya dejado alguna enseñanza, hermanos? Perdón, no habíamos dado la bienvenida a Karen y a Neftalí. Ellos vienen para tener un asunto que vamos a tratar después de la comida con la Comisión de Comunicación Social del Presbiterio. Bienvenidos. Nuestra hermana Karen de Puerta del Cielo, nuestro hermano Neftalí de Sendero de la Cruz Centenario. Para nuestra hermana Karen, por ejemplo, el libro de Esther. Y dos asuntos relevantes para ella sobresalen aquí. Uno es la oración y otro es el ayuno. Más allá de la oración y el ayuno es también la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque había una sentencia del rey de que todos los judíos fueran eliminados, fueran muertos. Esa era la sentencia del rey. Cuando esto lo sabe la reina Esther, usted recordará, ella se presenta ante el rey, a pesar de que había una regla, una norma, que aquel que se presentara ante el rey sin ser llamado, cuello, ¿sí? Muerte. Entonces, de ahí que ella convoca a todas las mujeres, a todo el pueblo, a oración y ayuno. Y dice, yo también ayunaré y le pediré a Dios. Y voy a entrar a la presencia del rey. Y si muero, que muera. Esa es una declaración de fe, ¿sí? ¿Qué propició esa actitud de fe de la reina Esther? Una respuesta favorable de Dios para su pueblo. Y Dios guardó, libró a su pueblo, y esa sentencia que había se invirtió. Los muertos fueron otros y el pueblo del Señor fue guardado y preservado, porque Dios es fiel y Dios nos guarda, Dios nos cuida cuando nosotros confiamos y esperamos en Él. Bien, hermanos, no es el caso hacer una consideración. Creo que con estos dos ejemplos, Job y Esther, nos queda claro, primero, hermanos amados, la necesidad de volver nuestro corazón a la palabra de Dios.
Cuando estuvimos considerando cada uno de estos libros, una y otra vez yo insistí con ustedes en que subrayáramos una libreta con apuntes, con notas, en donde nosotros anotemos, valga la redundancia, qué palabra, qué promesa, qué enseñanza, qué ordenanza recibo yo de Dios a través de cada uno de estos 8 libros. Y la idea es que si es una promesa, porque yo estoy pasando por una situación difícil, me debo aferrar a esa promesa, y aunque las circunstancias me indiquen otra cosa, Dios, quien por su Espíritu puso esa promesa en mi corazón, la cumplirá. Y de ahí no nos debemos mover. Si el Señor me dio la respuesta a una situación que yo estaba viviendo, hermanos, eso debemos anotarlo para que en su momento también lo testifiquemos a otros. Nunca olvidemos, cuando estudiemos la Sagrada Escritura, de tener presente cuál era el contexto general en el que se escribió el libro. ¿Cuál era el contexto específico en el que vivía el personaje al cual se está refiriendo la Escritura? En este caso Job, en este caso Esther. ¿Qué enseñanzas, qué instrucciones les dio Dios en aquel tiempo? ¿Aquella enseñanza es válida para hoy en mi vida? ¿Sí? O sea, debemos construir siempre un puente entre el mundo bíblico y el mundo de hoy, es decir, nuestro mundo. Aquí debe haber un puente para que ese contexto que había en el mundo bíblico, por lo que vivió el pueblo, por lo que vivieron los personajes, traiga una enseñanza que aplique hoy. Hayan pasado 3,000, hayan pasado 3,500 años, dice la Escritura, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y su palabra es viva y eficaz. Y toda la Escritura es útil, ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Entonces, si nosotros consideramos todos esos elementos, hermanos amados, nos daremos cuenta que independientemente de que esto es algo aparentemente histórico, en ello hay una enseñanza de parte de Dios para nosotros hoy. Y es ahí donde el Espíritu Santo entrará en acción con nosotros, y nosotros, sensibles a su enseñanza y a su instrucción, debemos sacar de cada uno de estos libros una enseñanza para nuestro diario vivir. Hay textos que podríamos decir de oro, como antes se manejaban en los temas de escuela dominical, el famoso texto áureo, ¿se acuerda? El texto áureo o el texto de oro, que era el texto como que iluminaba e inspiraba todo el desarrollo de una escuela dominical, o el texto como si fuera la cereza del pastel al final de un tema de escuela dominical. Esos textos de oro deben también quedar grabados en nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo, en Nehemías, lo que dice el libro de Nehemías en su capítulo número 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Por citar tan solo un texto en relación con el libro de Nehemías. Lo mismo pudiéramos hacer respecto al libro de Esdras, lo mismo respecto al libro de los Salmos en sus 5 apartados.
Ustedes recordarán que en el libro de Salmos vimos el libro 1, el libro 2, el 3, el 4 y el 5. En cada uno de estos libros, entonces, hermanos, yo les pido en el nombre del Señor, al margen del repaso o consideración que estamos haciendo, que en el próximo año, si el Señor no viene antes o no nos llama a su presencia, en el 2019, retomemos con el corazón el estudio de la palabra de Dios y con una libreta en mano y una pluma vayamos anotando, hermanos, esas enseñanzas particulares que a usted le dé el Señor cuando usted estudie la palabra de Dios. Y de esa manera usted y yo vamos a obtener el mejor provecho del estudio de la palabra de Dios. Dios habla hoy. Cuando nosotros estamos prestos a buscarle y escuchar su voz, Dios habla hoy. A los varones, a las mujeres, pero también a los jóvenes, a los intermedios y también habla a los secundarios. Por ejemplo, y con esto terminamos. El domingo pasado consideramos lo del libro de Proverbios. Dijimos que entre otras cosas el libro de Proverbios va en dos vertientes. Una, consejos diversos para acercarnos a Dios y que usted y yo mantengamos una relación con Dios a través de los consejos que nos da el escritor en el libro de Proverbios. Y dos, dijimos que el libro de Proverbios nos da consejos para la vida diaria, consejos prácticos para nuestro diario vivir, ¿sí? Y en relación con el primer asunto, partimos del texto cuando dice la Escritura: hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Se acuerdan? Luego el otro texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y así como esos dos primeros puntos, vimos otros que tenían que ver con la obediencia, que tenían que ver con la comunión, que tenían que ver con la oración, etcétera, consejos prácticos para mantener nuestra relación con Dios. Pero también vimos, hermanos, consejos para la vida diaria, ¿sí? Consejos que tenían que ver en el área personal, en el área matrimonial, en el área familiar, en el área social, en el área económica, en el área laboral, y que si nosotros seguíamos esos consejos, entonces nos quedaba claro lo que nosotros teníamos que hacer como cristianos en cuanto a nuestra relación con Dios, pero lo que tenemos que hacer también como cristianos en nuestro diario vivir. Y yo solamente abordé algunos aspectos hace 8 días, a manera de ilustración, para que siguiendo más o menos esa metodología, usted también haga sus propios ejercicios. Y de esa manera el aprovechamiento de la palabra del Señor será mayor para usted, para mí y para todos. Así que, hermanos amados, por favor, recuerden esto que estamos señalando para el 2019. Vamos a iniciar el libro, después de Proverbios, ¿qué libro sigue? Eclesiastés, y así sucesivamente, por lo menos veremos otros 8 libros, los 8 libros que siguen de la Biblia. Y al estarlos estudiando, insisto, hermanos amados, ¿sí? Por ejemplo, a los niños, decía nuestra hermana Mari, se acercan aquí al altar y al decir sus textos se ponen nerviosos y a veces se bloquean. Yo no sé si, por ejemplo, yo le preguntara, a ver, dígame un texto de memoria que usted haya aprendido, uno de todo el segundo libro de Reyes. Dígame usted un texto nada más del libro primero de Crónicas y otro del segundo libro de Crónicas. Dígame igual solamente un texto que usted se haya aprendido de Esdras, de Nehemías y así hasta llegar
a Proverbios. Y nos costaría trabajo. 8 textos, son 8 textos al año, ni siquiera uno por mes. ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir? No, hermanos. Pero debemos recoger el maná del cielo que a través de su palabra Dios nos da todos los días. Y que no lo recogemos y no lo tomamos y no nos alimentamos espiritualmente. Entonces simplemente pongo esto como ilustración. 8 textos al año, uno por cada uno de estos libros que vimos. No lo registramos, no lo tenemos, no lo manejamos. Y si pasáramos aquí al frente, pues quizá nos ocurriría lo mismo que a los niños, nos ponemos nerviosos y a lo mejor hasta también empezamos a llorar como una de las pequeñitas, que alguien dijo el texto que ella traía antes que ella, y eso la desarmó, y ahora qué digo, y ahora qué digo. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, de veras, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para volver nuestro corazón a su palabra. De esa manera podemos conocer más de Dios. ¿Queremos crecer en el Señor? Aprendamos su palabra, hermanos. Aprendamos su palabra. Estudiemos, escudriñemos su palabra. Pero no solamente oidores, sino también hacedores. Para que de esa manera, como dijimos hace 8 días, seamos sabios para la gloria del Señor. ¿Algún comentario respecto a este primer asunto? Si no hay ningún comentario, vimos también otro asunto que es el de apologética. ¿Se acuerdan que dijimos que debemos entender por apologética? La defensa de la fe. La defensa de la fe con base en la Sagrada Escritura, con base en la palabra de Dios. Y sobre este asunto, hermanos, vimos 2 asuntos de manera particular: el ateísmo y el ruselismo, ¿sí? 2 partes, 3 partes, ¿sí? Ahora, más allá de lo que hayamos visto en estos 2 asuntos, ¿se acuerdan que yo les dije, hermanos, sea ateísmo, sea ruselismo, sea judaísmo, cualquier corriente doctrinal, siempre vamos a analizarla a la luz de la Escritura, considerando por lo menos 5 o 6 puntos básicos? ¿Se acuerdan cuáles son estos? Les dije, queremos saber lo que sostiene esta corriente, esta otra o cualquier otra. ¿Qué piensan acerca de Dios? ¿Qué piensan acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué piensan acerca del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Qué piensan respecto a la Biblia? ¿Qué piensan respecto a la salvación? ¿Qué piensan respecto a la iglesia? ¿Qué piensan respecto a la eternidad? Más allá de tratar de aprendernos de memoria qué dice el ateísmo, qué sostienen el ruselismo en sí mismo como doctrina, pensemos, ¿qué dicen los ateos respecto a Dios? Por ejemplo, ¿qué dicen los ateos? Por ejemplo, ellos dicen, Dios no existe. Entonces como cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mostrarles la existencia de Dios con base en las Escrituras, con base en las Escrituras.
Y así podríamos considerar cada uno de estos aspectos mencionados aquí. ¿Por qué? Porque cada una de las corrientes doctrinales tienen su doctrina, valga la redundancia, sus puntos de vista, sus tesis, sus afirmaciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, el rusalismo, en cuanto al Espíritu Santo, ¿se acuerdan qué dicen ellos? Que es una fuerza activa. Niegan la deidad del Espíritu Santo, niegan la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Buscar textos, pasajes de la Biblia donde se sostiene que el Espíritu Santo es una persona, y sobre todo que es una persona divina, y que no es ninguna fuerza activa como ellos sostienen. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijimos en relación con la Biblia? ¿Qué sostienen los roselistas? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Para ellos, antes que la Biblia misma, sus libritos, por llamarlo, como dice mi hermana, de la misma forma. Y ellos sostienen que los libros de Russell son indispensables para entender la Biblia, y casi les dan el mismo nivel, ¿sí? Y así pudiéramos nosotros considerar, por ejemplo, en cuanto a la salvación, ¿qué sostienen ellos? Primero, que nada más ellos se van a salvar, 144,000. Segundo, que la salvación no es para ahora, sino para después. Y usan sus textos bíblicos, ¿no? ¿Qué dice la Escritura respecto a la salvación? ¿Qué dice respecto a la salvación? Pero antes de eso, por gracia sois salvos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿sí? Entonces la salvación, la vida eterna es para ahora y es para después, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, ¿sí? Hemos pasado de muerte a vida, y esa vida eterna que ahora disfrutamos aquí en la tierra, la disfrutaremos a plenitud también cuando estemos allá en su presencia, ¿sí? Entonces, hermanos, trato de ser claro para que cada uno de los aspectos que vamos a estar considerando respecto a las diferentes corrientes doctrinales, por ejemplo, el próximo año vamos a empezar a ver el tema del judaísmo. ¿Qué sostienen los judíos en relación a la Biblia, en relación al Señor Jesucristo, en relación a Dios? Entonces, más allá, repito, de tratar de aprendernos de memoria su doctrina, enfoquémonos a puntos concretos, a puntos muy específicos que sostienen ellos, y qué respuesta nosotros podemos dar a la luz de la palabra del Señor. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto, hermanos? Después vimos lo relacionado con el evangelismo, ¿sí? Y los temas que abordamos en este asunto era cómo evangelizar. ¿A quién? A los adolescentes, por ejemplo. Vimos cómo evangelizar a los adolescentes, cómo evangelizar a las figuras públicas, a las personas con éxito.
Y vimos también lo del ministerio carcelario. Abordamos estos 4 asuntos: primer semestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, ¿sí? De tal manera que en la capacitación que recibimos a través de las escuelas dominicales se reforzó lo que quizá ya usted y yo sabíamos. Pero no se trata solo de saberlo, sino de ponerlo por obra, ponerlo en práctica, aplicarlo, ¿sí? Aplicarlo. Algo que quizá nos puede costar aparentemente trabajo, pero que si nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor nos asiste, el Señor nos ayuda. Por eso a los suyos les dijo antes de ascender a los cielos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, toda autoridad, todo dominio, todo señorío, todo gobierno me es dado. Y después, ¿qué dice el Señor? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? O sea, si el Señor tiene toda autoridad, poder, dominio, señorío, gobierno, potestad en los cielos, en la tierra, entonces nosotros vamos a ir en su nombre confiados en que así como Él delegó su autoridad y poder en sus discípulos cuando los envió a predicar de 2 en 2 y después a otros 70 y les dio también de su autoridad y poder, así también a nosotros nos dará de su autoridad y poder para predicar, pero también para que en su nombre sean hechos señales, milagros y maravillas. Y esto no es exclusivo del pastor o del directivo, esto es para todos los que hemos sido llamados por el Señor a formar parte de su iglesia. Tenemos, amados hermanos, que cumplir con la ayuda del Señor, hermanos amados, el mandamiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión gira en torno a 2 rieles: el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. ¿Qué dice el Gran Mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Y la gran comisión: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Si nosotros estamos en la primera vertiente, en el gran mandamiento, por la obra del Espíritu seremos movidos a cumplir, hermanos amados, la gran comisión. Ministerio carcelario. Pasado mañana, martes, ¿va a ir aquí a la cárcel? Algunos de nuestros hermanos van a visitar aquí la cárcel en Manzanillo, o el Cerezo, no sé, el Cerezo aquí en Manzanillo. Por lo menos yo registro 6 hermanos de los que me han dicho que van a ir con nuestro hermano David Jiménez para hacer este trabajo. El año pasado estuvimos con nuestro hermano Bruno, con nuestro hermano Rafa. ¿Dónde está Rafa? Estuvimos en el Cerezo y ahora va a ir otro grupo de hermanos. Estemos orando por ellos, que el Señor les dé gracia, autoridad y poder para proclamar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y llevar un mensaje de salvación y de esperanza y vida a aquellos que están allí recluidos. Ministerio carcelario. El Señor Jesús no vino a los sanos sino a los enfermos. Y así como necesita del Señor alguien que está tirado en la banqueta de borracho, alguien que se está muriendo por la droga, así también aquellos que son figuras públicas, aquellos que son personas de éxito, también necesitan a Cristo. Porque dice el Señor: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma?
¿de qué le sirve? ¿Sí? Entonces, todos necesitamos de Dios, del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación, que es un mensaje de esperanza y vida en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Después, hermanos, abordamos el asunto de la iglesia, y en el caso de la iglesia, algunos temas: la iglesia en acción, la iglesia y las misiones, y la iglesia como familia de Dios. La iglesia en acción la vimos en dos partes, justo una de ellas era el gran mandamiento y la otra era la gran comisión que ya comentamos. La obra misionera de nuestra Iglesia Cristiana Interdenominacional, que por gracia del Señor tiene misiones no solo en Estados Unidos, sino también en Centroamérica, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Nicaragua. Tenemos también en España, en Argentina. Tenemos ahí misiones, y lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos: Guatemala, El Salvador. Si nosotros no podemos ir personalmente, por lo menos se requieren tres elementos. Se requieren rodillas que estén orando al Señor por los misioneros. Se requieren pies que vayan para llevar el mensaje, pero se requieren también manos que provean económicamente para sustentar la obra misionera. Si nosotros no podemos ir físicamente, entonces, hermanos, podemos orar y podemos ofrendar. Y por cierto, muy oportuno el recordatorio de nuestro hermano José Luis. Por ejemplo, aquí en esta cajita, hermanos, que usted la ve y la escucha, son pesos, son monedas que depositamos para el sostenimiento de la obra misionera de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Esta iglesia de Rey de Reyes ha tenido la bendición de enviar a cuatro de nuestros hermanos: a nuestra hermana Yadira y a nuestro hermano Hernán, que estuvieron un tiempo en Argentina; a nuestro hermano Bruno y a nuestra hermana Tere, que estuvieron un tiempo también en San Pedro Sula. ¿Sí? Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, y ellos saben lo que implica salir de su patria, de su familia, y afrontar una serie de situaciones nada sencillas, sobre todo, por ejemplo, en San Pedro Sula, donde la iglesia está a unas cuadras de donde están los maras salvatruchas. Pero el Señor los guardó. Recuerdo que en uno de los viajes nuestro hermano Bruno trajo incluso una bala, 3 balas o cartuchos que le dio uno de los maleantes, que iba con el propósito firme y decidido de acabar con la vida del hermano Bruno. Llegó allí al templo donde estaba, pero el Señor cambió totalmente las cosas. Después regresó simplemente para decirle: mire, hace 8 días yo venía a matarlo, y aquí están las 3 balas que yo tenía dispuestas para acabar con usted. Se las entregó. Así es como obra el Señor. Y esas son las situaciones adversas en las que estamos. Así que cuando usted quiera bajar no solo de peso, sino de pesos, hermanos, un peso, la ofrenda del peso, una moneda de 10 pesos, aquí en este gasofilacio, hermanos, la puede usted colocar. ¿Estamos dispuestos a apoyar la obra misionera? Gloria al Señor. Vimos también, hermanos, en este asunto de la iglesia, que como iglesia venimos a ser una familia, la familia de Dios. Por la sangre preciosa de Cristo
somos hermanados, independientemente de que cada uno tenga un carácter, un temperamento distinto, preparación, situación económica diferente, pero finalmente somos una familia y como tal nos debemos amar con el mismo amor con el cual Cristo nos ha amado. Debemos apoyarnos unos a otros en la medida de nuestras posibilidades. Debemos orar y sobrellevar las cargas los unos de los otros para que de esa manera el Señor nos asista y que el nombre de Dios sea glorificado en medio de nosotros. Damos honra y gloria a su nombre, hermanos. Después, en el asunto del devocional, ¿se acuerdan qué vimos ahí, hermanos? Vimos el asunto de la alabanza. Vimos el asunto exactamente de la oración. Tipos de oración y aspectos importantes de la oración. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Sí. Habiendo considerado entonces estos aspectos, hermanos, durante el asunto de la devoción, vida devocional, lo relevante, lo trascendente es que lo practiquemos, sabiendo qué es la alabanza, sabiendo cuáles son los elementos de la alabanza, que siempre nosotros alabemos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es la oración? Lo abordamos en el segundo trimestre. ¿Qué es la oración? Tipos de oración. ¿Se acuerdan los tipos de oración de los cuales hablamos? Oración de intercesión, oración de adoración, oración de gratitud, oración por las necesidades, los enfermos, ¿sí? Diferentes tipos de oración. Y los elementos de la oración, ¿se acuerdan cuáles son estos? Primero, que la oración debe ser hecha en el nombre del Señor Jesús. Debe ser hecha con fe, debe ser hecha con humildad, debe ser hecha con el corazón y de manera sencilla. No se requiere elocuencia ni palabras floridas o repetitivas para orar a Dios. El Señor no acepta oraciones mecánicas de que estamos, según nosotros, orando, pero pensando en otras cosas. Estamos hablando, estamos aparentemente orando y al mismo tiempo acordándonos de no sé cuántas cosas. No, debemos entrar en la presencia del Señor, en la verdadera comunión con Dios, para que nuestra oración sea en el Espíritu y con el entendimiento. Para que de esa forma, lo dijimos hace 8 días, nuestra oración toque el corazón de Dios. Y que al finalizar nosotros podamos tener la misma experiencia que tuvo Salomón cuando el Señor le dijo: yo he oído tu oración. ¿Se acuerdan que lo comentamos hace 8 días? El Señor le dijo a Salomón: yo he oído tu oración. El Señor le dijo a Zacarías: tus ofrendas han subido, tus oraciones han subido a la presencia de Dios. ¿Qué le dijo a Cornelio? Tus limosnas, tus ofrendas y tus oraciones igualmente han subido de la presencia del Señor. ¿Y se acuerdan que consideramos el pasaje de Daniel, cuando también Dios le dijo a través del ángel que fue enviado a propósito de la oración de Daniel: desde que empezaste a hablar fui enviado, y por tus palabras, es decir, por tu oración, le dijo el ángel, estoy aquí.
¿Por qué? Porque la oración de Daniel subió a la presencia de Dios. Qué importante entonces, hermanos amados, es la alabanza, sí, pero también la oración. Este es uno de los aspectos que como cristianos nos cuesta mucho trabajo. No solo lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia, sino lo que tiene que ver también con la oración. En la palabra y en la oración está nuestra fortaleza como cristianos. Pero en la ausencia de oración y de estudio de la Biblia está nuestra debilidad espiritual. Así que escogeos, fuertes en Dios o débiles espiritualmente. Y yo creo que todos queremos ser fuertes en Dios, pero debemos pagar el precio. Y el precio es que usted y yo todos los días volvamos nuestro corazón a la palabra, y que usted y yo todos los días también entremos a la presencia del Señor en oración. Y que no sea solo un canto. No hay lugar más alto que estar a tus pies, sino que ese canto, hermoso por cierto, se convierte en una realidad cotidiana en su vida y en mi vida, ¿sí? Dijo el Señor, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis, para que no caigáis en tentación. El mismo Señor Jesucristo claramente lo dijo. Entonces, hermanos, tenemos que orar. ¿Qué sucede en las guardias de oración mensuales? Pero muy pocos. ¿Por qué? Porque resulta que se resiste. El Señor Jesús claramente lo dijo: el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu. Decimos, no, sí es bueno orar, no, sí, yo creo que sí voy a orar, pero de repente llega el día de la oración, una vez al mes. Nos sentimos cansados, nos sentimos con sueño, 1000 compromisos, X justificaciones o pretextos, y simplemente no vamos, y no vamos. Y si vamos, como platicábamos con alguien el día viernes, llegamos al altar, cerramos los ojos, y así nos podemos pasar media hora. Eso no es oración. ¿Qué es la oración? Platicar. Yo no le voy a decir a mi hermano Bruno, a ver, hermano Bruno, vamos a platicar. Y van a salir un montón de heces. No podemos platicar con la boca cerrada. Tampoco podemos orar sin hablar. La oración es un diálogo, ¿sí? Y muchas veces la oración se hace un tanto cuanto, digamos, pesada, porque no nos soltamos a orar y dejamos que el que dirige sea el único que está en el micrófono y que sea él quien ore. No, hermanos, lo he dicho una y otra vez, debemos aprender todos a sumarnos en la oración, para que todos en el nombre del Señor avivemos el fuego del Espíritu en nuestro corazón y en el corazón de la iglesia. De ahí, hermanos amados, estos temas acerca de la oración. Si no mal recuerdo, se los participé hace 8 días. Estuvimos en la guardia de oración allá en Colona, un lugar que no hay ni siquiera luz eléctrica. Se tiene que tomar de la batería o del acumulador de una camioneta para la corriente y tener ahí un poco de luz. Por cuestiones de distancia, allá la guardia de oración la iniciamos a las 5 de la tarde, ¿sí? A las 5 de la tarde
esta guardia de oración de este mes de diciembre, hermanos, a las 5 de la tarde ya había un poco más de 100 hermanos, esperando ya el momento de iniciar la oración. Cuando terminamos la oración con todo y niños, se los dije, éramos un poco más de 200. ¿Sí? Y de entre esos 200 había aproximadamente 50 niños. Y cuando llegó el momento de que la hermana Hermila hiciera la oración por los secundarios, por los niños secundarios, intermedios, jóvenes, mujeres y varones, de acuerdo a nuestro programa, los niños empezaron a pasar. En ningún momento les dijo, acérquense los niños para orar por ellos. Ellos escucharon que el propósito de la oración de esa media hora era para orar por los niños, y ellos se acercaron a orar. Y fue una bendición, hermanos, hermosa. Y lo que yo les dije, hay hermanos que para llegar allí al lugar de la oración caminan por la sierra, por el monte, por los cerros, 2 horas y media para llegar y 2 horas y media para regresar. Ellos regresan a sus casas, a los que bien les va, a las 12 de la noche, pero en su mayoría 1:30 de la mañana. Y ahí van a esas horas de la noche cantando alabanzas al Señor, llenos de gozo por lo que el Señor les concedió. Y son hermanos y hermanas sencillos, varones y mujeres 60, 65, 70 años, que llegan, como dicen ellos, de raite, se paran en la carretera y ahí están pidiendo raite, hermanas de 70, 75 años. Y si de regreso no hay raite, pues por ahí se quedan a dormir en el piso, por no decir en la arena o en la tierra, ¿sí? Pero ellos van a buscar de Dios a través de la oración. Hermanos, se lo dije hace rato, si queremos crecer, tenemos que volver nuestro corazón a la palabra, pero tenemos que volver también nuestra vida a la oración. No puede haber crecimiento espiritual sin oración. En Dios no existen los atajos. En Dios no existen los caminos cortos. Tenemos que entrar por la puerta y tenemos que transitar por el camino que el Señor nos ha marcado a través de su ejemplo. El Señor Jesús tuvo una vida de oración. Se pasaba todas las noches orando, a solas con Dios. Y ni usted ni yo ni todos juntos somos más que el Señor para creer o pensar que no necesitamos orar. Necesitamos buscar de Dios, porque ahí es donde nosotros le vamos a encontrar, en la oración y en su palabra. En su palabra Él habla con nosotros, y en la oración nosotros hablamos con Él, pero también Él en la oración nos habla para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, consideremos esos elementos importantes en la vida de oración y crezcamos en el Señor. En el aspecto doctrinal, vimos lo relacionado con la divina Trinidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Las relaciones eternas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos también en ese aspecto algunos errores de algunas corrientes heréticas que niegan absolutamente la divina Trinidad. Otras niegan la distinción de las 3 personas y otros niegan la igualdad de las 3 personas divinas. 4 aspectos: las relaciones eternas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro aspecto: aquellos que niegan absolutamente la divina Trinidad. Otro aspecto: aquellos que niegan
la igualdad de las tres personas divinas y finalmente aquellos que niegan la distinción en las tres personas divinas. Entonces, hermanos, en este año 2018, el Señor nos ha orientado en cada uno de estos aspectos para que usted y yo y todos como iglesia seamos fuertes, no solo por lo que se refiere a la escritura y la oración, sino también por lo que se refiere al aspecto doctrinal. Y como dice el apóstol San Pablo a los Efesios, para que usted y yo ya no seamos llevados, arrastrados por cualquier viento de doctrina de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué cosa? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Centrados en Él, puestos nuestros ojos espirituales de la fe en Cristo, no en la persona, no en la denominación, no en la religión, en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, cada trimestre les insistimos, compren su temario, compren su revista, compártala con los compañeros de la escuela, obsequielas, trabájelas como una forma de evangelizar. Repase los temas de escuela dominical en sus hogares. Yo no sé si usted ha tenido curiosidad de ver los temas que vienen en la revista en relación con la familia. Ya no digamos con los jóvenes, intermedios y secundarios, en relación con la familia. Son temas prácticos, concretos. El temario, hermanos amados, concretamente, por ejemplo, el temario de juvenil, pues lo trabaja el Congreso General Juvenil. Pero el temario que tiene que ver con la familia y particularmente con las mujeres, esos temas los escribe nuestro hermano Aarón Cortés. Y creo que tanto un apartado como otro, hermanos, es decir, tanto la escuela dominical como el temario juvenil, como los temas de la familia, hermanos, en todo ello, Dios nos está hablando. Entonces, no nos limitemos solo a estudiar o repasar los temas de escuela dominical. Exprima usted, en el buen sentido de la palabra, toda su revista. Y saquemos la mejor enseñanza en Dios en cada uno de sus apartados. Finalmente, en consejería, ¿se acuerda usted que vimos lo relativo a la depresión? Tratamos acerca del fracaso y lo concerniente a las finanzas en una y en dos partes, ¿sí? Primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre, ¿sí? Y a la luz de la escritura de la Biblia, encontramos consejos de Dios para cuando caemos en depresión, para cuando sentimos que hemos fracasado por decisiones equivocadas a nivel personal, empresarial, familiar, matrimonial, económicas. Sentimos que hemos fracasado y nos deprimimos. Pero hay una respuesta de Dios a través de su palabra. Y finalmente, el asunto, hermanos, de las finanzas. Recuerdo que cuando vimos la primera parte de este asunto, hablamos de por lo menos 4 nos. No gastes lo que no tienes. No gastes más de lo que ganas. No compres lo que no necesitas. ¿Sí?
No comprometas tu salario antes de recibirlo. Consejos sencillos, prácticos. No aparentes tener de lo que tienes, ¿sí? Porque ahora los parámetros del mundo es que vales por lo que tienes. Eso es allá afuera. Pero en Dios no es así. Aunque seamos pobres, pero si tenemos a Cristo somos ricos en Dios, ¿sí? Y con Cristo lo tenemos todos. Entonces, si nosotros seguimos esos 5 consejos sencillos y prácticos, hermanos, tendremos finanzas sanas y no andaremos tronándonos los dedos y debemos aquí y debemos allá y debemos más allá, y luego hasta nos estamos negando cuando nos hablan por teléfono para cobrarnos y cosas similares a estas. En la parte 2 de las finanzas debemos honrar a Dios, debemos obedecer al Señor y debemos actuar siempre con sabiduría, prudencia y con suma responsabilidad. Si nosotros esto hacemos, hermanos amados, entonces tendremos finanzas sanas. Conclusión, hermano José Luis. Sí, y efectivamente cuando habla de una vida generosa para ser feliz y hallar la paz, no se refiere exclusivamente a la cuestión material o económica, ¿no? Si usted va a orar a casa de un hermano o de una hermana, aunque no le lleve una ayuda económica o una despensa, pero usted va en el nombre del Señor y de corazón, usted es un bálsamo de consuelo, de alivio, de paz y de fortaleza para el hermano o la hermana que está pasando por una situación difícil. Y no necesitó un peso, solamente disposición en su corazón, amor de Dios en usted para llevarle una palabra de consuelo en Dios. Generosos en el Señor, sí, porque en ocasiones de lo que adolecemos es de la generosidad, no solo en relación con el Señor, sino en relación también con nosotros mismos. De ahí lo que les decía yo hace 8 días. Si nosotros le pedimos a Dios que Él sea quien intervenga en nuestra empresa, pues hagámoslo el socio mayoritario, el presidente del consejo de administración, pero también démosle al Señor lo que como socio mayoritario le pertenece, ¿sí? Pero muchas veces entre más recibimos, más queremos. Entre más recibimos, queremos acumular más y más y más y más. Demos al Señor lo que es del Señor y el Señor en su gracia, hermanos, nos bendecirá. Hermanos, este es el marco general que como repaso de la Escuela Dominical 2018 hemos tenido. Dice Moisés, siervo de Dios, que la enseñanza del Señor debe ser como el rocío. Piense usted en la función que hace el rocío en el pasto, en las mañanas, en el campo. Pero es más, dice, como gotas de agua. Y va aumentando. Después dice, como la llovizna. Y luego dice, como la lluvia, es decir, algo más intenso. En la medida en que dejemos el rocío y las gotas de agua y pasemos a la llovizna y aún a la lluvia, entonces, repito, hermanos, la enseñanza e instrucción del Señor para nosotros será de gran bendición, porque como leímos, Él es nuestra roca, cuya obra es perfecta, sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto.
entonces su palabra, su enseñanza, su instrucción, su consejo, su dirección serán siempre en justicia, en verdad y en rectitud. A través de este esquema general de la Escuela Dominical 2018, hermanos, se resume lo que consideramos hace 8 días en cuanto al propósito del libro de Proverbios. Todo esto no solo nos relaciona con Dios, no solo fortalece nuestra comunión con Él, sino que también son consejos prácticos para nuestra vida cotidiana. Pero no se trata, hermanos amados, de que simplemente vengamos cada domingo, nos sentemos y recibamos y recibamos y recibamos y recibamos. No es eso lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El Señor quiere que, como aquellos habitantes de Berea, después de llegar a casa, el lunes, el martes, el miércoles y durante la semana, abramos nuestra escritura, repasemos el tema, escudriñemos su palabra, dejemos que el Señor nos dé una palabra, un texto, una enseñanza, una instrucción, una promesa. Y así vamos creciendo, creciendo, creciendo. El Señor, vamos a pedir al Señor que nos permita que para el próximo año, por lo menos aprendamos un texto de memoria cada 15 días. Un texto de memoria cada 15 días. ¿Será mucho? Un texto de memoria cada 15 días. Nada más que no digan, ya me aprendí 2. Dios es amor. O Jesús lloró. No, por favor, no es por ahí el asunto. Son textos que deben nutrir nuestra vida espiritual, que nos deben llevar a crecer en Dios. Debemos hacernos, hermanos, desafíos, retos a nosotros mismos si queremos crecer. Usted dice, para el próximo año, quizá ya está pensando en comprarse un auto, en cambiar su vestimenta, o no sé cómo le llamen, su guardarropa exactamente, voy a abrir una cuenta, vamos a salir de vacaciones a tal lugar. O sea, estamos ya pensando, bueno, así como nos planteamos metas en el orden material, vamos a plantearnos metas en el orden espiritual. Y así como nos preparamos para diferentes asuntos, hermanos, preparémonos cada día más para la venida de Cristo Jesús. Cristo viene, hermanos. Y así como mandamos a nuestros niños al kinder, a la primaria, secundaria, a estudiar una carrera profesional para que sean hombres de bien, de trabajo, y los preparamos para la vida, preparemos también a nuestros hijos para la vida eterna, para que también nuestros hijos estén preparados para cuando Cristo venga, nos vayamos con Él. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, le damos gracias a Dios por lo que durante este año 2018 nos permitió en los diferentes asuntos de la escuela dominical. Pero también, en el nombre del Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para el próximo año. ¿Por qué lo digo esto desde ahora? Porque el próximo domingo veremos un tema especial con motivo de la Navidad. Y dentro de 15 días veremos otro tema especial con motivo de fin de año. Y en razón de estas fechas especiales, por eso también quise hacer un paréntesis en la temática que hemos venido observando en los sermones de los jueves y los domingos, para dar espacio, hermanos, a estos temas especiales. Así que Dios nos ayude, que como iglesia, Rey de Reyes, sigamos adelante en el nombre del Señor, como familia, como matrimonio, y que en todo el nombre del Señor siga siendo glorificado. En esta mañana, hermanos, agradezco a los secundarios, intermedios que estuvieron aquí. Muchachos, ustedes tienen una habilidad muy especial para aprenderse muchas cosas. Aprendan muchas cosas de la palabra de Dios. Aprendan a caminar con el Señor. Aprendan a servir a Dios. Aprendan a prepararse para el reino de los cielos. Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto, hermanos amados, y necesitamos estar preparados para el día de su venida. En esta mañana vamos a acercarnos a aquel que es nuestra roca y cuya obra es perfecta. Vamos a acercarnos a aquel cuyos caminos son rectitud. Vamos a acercarnos a aquel que es la verdad, que es justicia, que es rectitud, y que ha estado con nosotros y que estará con nosotros hasta el fin. Démosle gracias al Espíritu Santo, hermanos, que domingo tras domingo, a través de todos estos temas de escuela dominical, nos asistió, nos instruyó, nos redarguyó, nos corrigió, nos amonestó, nos exhortó, pero también nos bendijo. Así que démosle gracias a la obra de magistratura del Espíritu Santo, y que en su nombre y por su gracia, como iglesia, sigamos caminando. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos con todo nuestro corazón la bendición que tú nos concediste durante todo este año de gracia 2018, a través de la enseñanza de la escuela dominical, en cada uno de estos aspectos que hemos considerado en esta mañana. Que tu Espíritu Santo vuelva a nuestro corazón a tu palabra, para que llegado el momento podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Que en tu nombre, Señor Jesús, y por tu Santo Espíritu seamos capacitados para presentar el mensaje de salvación, el mensaje de evangelismo, Señor, a aquellos que no te conocen. Que como iglesia, Señor Jesucristo, trabajemos, que como iglesia y como familia de Dios estemos unidos en tu Espíritu, en tu verdad, y podamos sostener el trabajo de las misiones. Que como iglesia, Señor Jesús, estemos siempre prestos para alabar y glorificar tu nombre en espíritu y en verdad. Que te busquemos a través de la oración, que nos esforcemos a una vida de oración, Señor. Esfuérzanos, Señor, en lo particular, como familia, como iglesia. Esfuérzanos para volvernos a ti, Señor, a través de la oración, y cultivar una vida de comunión contigo, Señor Jesús. Te rogamos que nos permitas crecer en el conocimiento de tu doctrina, de tu palabra, de tu verdad, y como iglesia cristiana e interdenominacional, guárdanos en tu verdad, guárdanos en la sana doctrina, Señor, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, porque allí está el sustento de nuestra fe y de nuestra vida misma, Señor. Guárdanos en la verdad doctrinal, guárdanos en tu consejo. El consejo antiguo es verdad y firmeza, porque viene de ti, porque viene de tu Espíritu Santo. Que la juventud no se apoye en su propia prudencia, sino que te reconozca en todos sus caminos y tú endereces sus veredas. Que los intermedios y secundarios, Señor, sean capaces en tu nombre de vencer toda tentación y dominar toda inquietud que perturba su mente y su corazón,
Guarda en tu nombre, Señor, a los secundarios. Guarda a los intermedios, Señor Jesucristo. Que por tu Espíritu Santo sean movidos a buscar tu rostro, a escudriñar tu palabra y a permanecer en oración. Habla al corazón de los muchachos, pero habla también, Señor, al corazón de los varones, al corazón de las mujeres, al corazón de los adultos, al corazón de los ancianos. Habla tú al corazón de tu iglesia, que así como nosotros anhelamos tocar tu corazón a través de nuestra oración, también tu Espíritu Santo toque nuestro corazón como iglesia, para que nos volvamos a ti y respondamos a tu llamado y a lo que tú pides y demandas de nosotros. Haznos una iglesia sensible, Señor. Haznos una iglesia sensible al toque divino de tu Espíritu, una iglesia sensible a tus enseñanzas, una iglesia sensible a tu consejo, una iglesia sensible, Señor, para escuchar tu voz y andar siempre en la dirección de tu Espíritu. Gracias por lo que durante este año de gracia 2018 nos concediste. Gracias por cada uno de estos rubros generales sobre los cuales miraron los diferentes temas, y que el próximo año 2019 nos hagamos el propósito de mejorar, nos hagamos el propósito de crecer, nos hagamos el propósito de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día y seguir tus pasos, tus pisadas, tu ejemplo, Señor. Esfuérzanos, Señor Jesús, y permítenos seguir adelante para honra y gloria de tu nombre, Señor Jesús. Toma la vida de los niños de esta tu iglesia, Rey de Reyes, el centro misionero de las ciudades, Señor Jesús, la zona 1 y el presbiterio de Michoacán, están en tus manos. Sea tu Espíritu Santo el que nos siga guiando, sea tu Espíritu Santo el que nos siga instruyendo, sea tu Espíritu Santo el que nos siga enseñando y recordando todas las cosas y nos guarde en toda verdad. Sea tu Espíritu Santo el que santifique nuestra vida y nos prepare para el día de tu venida, Señor Jesús. Sea tu Espíritu Santo el que nos fortalezca y nos llene de tu poder para poder vencer, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que tu sangre preciosa nos guarde, nos cubra, nos defienda, Señor, y en tu nombre podamos proseguir teniendo puestos los ojos y el corazón de Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Gracias, muchas gracias, te damos, Cordero de Dios. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza para siempre, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.